Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar los siguientes minutos de cáncer de páncreas. Me he parasitado una presentación que me encontré en la web, supremamente bonita, que es producida por una industria farmacéutica, pero es tremendamente independiente en su contenido. Arrancar un poquito con la epidemiología del cáncer de páncreas, los factores de riesgo y las estadísticas de supervivencia. Arranquemos con los Estados Unidos, que es de donde se hizo la presentación, y vemos que en el 2013 se espera que haya 45.000 personas diagnosticadas con cáncer de páncreas y 38.000 muertos por ella. Constituye, miren ustedes, tanto en hombres como en mujeres, constituye la séptima o octava causa de diagnóstico, pero en ambos grupos constituye la cuarta causa de muerte, o sea que es una enfermedad tremendamente letal. A quien le da tiene una alta probabilidad de fallecer. Y esto se ilustra perfectamente en esta imagen, en donde se ve que en los últimos 30 años ha habido un incremento muy pequeño en la supervivencia de un paciente diagnosticado con cáncer de páncreas. La supervivencia a 5 años, que era de el 2.4% por allá en los 70s, ha subido a tan solo un 6% en la primera década del siglo XXI. Otro hallazgo importante es que la incidencia de cáncer de páncreas ha ido aumentando y se espera que para el 2020 constituya no la cuarta causa de muerte, sino la segunda causa de muerte en los Estados Unidos, y con un incremento gradual que va a ser mucho mayor y que probablemente se va a acercar al del pulmón en el 2030. En Colombia, por otro lado, el cáncer de páncreas no está entre las 10 primeras listas, en la lista de las 10 primeras causas de incidencia, pero sí ocurre, sí está en el 10º puesto en causa de mortalidad, constituyendo un 3.5% de las muertes por cáncer, o aproximadamente 1.500 casos por año. Esto es sacado del registro por la Ciénaga del Valle. Otra forma de mostrar la letalidad del cáncer de páncreas es comparar la supervivencia estimada a 5 años de una persona que tenga un tumor de 2 centímetros en diferentes sitios. Por ejemplo, un cáncer de páncreas versus un cáncer de colon, un cáncer de mama o un cáncer de pulmón. Y ustedes pueden observar que pacientes con un cáncer de colon, un cáncer de mama o cáncer de pulmón tienen supervivencia de 97, 93 y 70% respectivamente. Y los pacientes con cáncer de páncreas tienen una supervivencia de 5 años de tan solo un 20%. Además de ser bastante agresivo desde el punto de vista de su biología, también está detectado en estadios avanzados, y ello también se asocia a un mal pronóstico. Miren ustedes que más del 50% de los pacientes con cáncer de páncreas son diagnosticados con enfermedad metastásica, y tan solo un 9% es diagnosticado en forma temprana. Eso tiene un impacto en la supervivencia. Miren ustedes como un 24% de los pacientes que tienen enfermedad temprana localizada están vivos a los 5 años, comparado con tan solo un 2% de enfermedad metastásica, constituyendo la enfermedad con peor pronóstico en enfermedad metastásica de toda la oncología. ¿Cuáles son los retos en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente con cáncer de páncreas? Pues ya los hemos mencionado: un diagnóstico tardío, una localización del tumor y del páncreas, las características únicas de los tumores pancreáticos y la resistencia al tratamiento convencional de la enfermedad. Vamos a hablar un poquito de los retos del diagnóstico de cáncer de páncreas. Primero, pues arranquemos con los factores de riesgo. Realmente los factores de riesgo no son particularmente potentes, no es como en el cáncer de pulmón, en donde el tabaquismo explica el 90% o cosas de esa naturaleza. No, pero sí existen factores de riesgo para cáncer de páncreas, y el más importante es el tabaquismo. Se considera que el riesgo atribuible de cáncer de páncreas al tabaco, pues del tabaco en cáncer de páncreas, es de aproximadamente un tercio de los cánceres de páncreas pueden ser explicados por el cigarrillo, y una cantidad un poco menor se adscribe a diabetes, a avanzada edad, el riesgo masculino. Un 10% de los cánceres de páncreas son más o menos familiares, y las inflamaciones crónicas del páncreas, como la pancreatitis crónica, también aumenta el cáncer de páncreas. El otro riesgo, del reto del cáncer de páncreas es la dificultad para el diagnóstico. La mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas son asintomáticos hasta que la enfermedad está en estadios avanzados, o cuando tienen síntomas, son síntomas que pueden simular otras enfermedades gastrointestinales o intraabdominales, incluyendo aneurismas aórticos o
estenosis biliares o problemas tumoral de los ductos biliares. No hay nada en el examen físico que le ayude a uno a sospechar un cáncer de páncreas, porque es un tumor que está ubicado lógicamente en el páncreas, y el páncreas es un órgano oculto atrás, en la parte de atrás del abdomen, que no es accesible al examen clínico. Y no hay un consenso en el uso rutinario de imágenes que nos permitan establecer cómo estudiar estos pacientes con síntomas, sobre todo en las etapas tempranas. La mayoría de las imágenes, incluyendo TACs y resonancias y cosas de esas, son bastante ineficaces en la detección de tumores de menos de 3 centímetros. Y como ya vimos, ya tumores de 2 centímetros tienen un pronóstico muy grave. No hay biomarcadores validados. Los marcadores serológicos como el CA19-9 son notoriamente insensibles e inespecíficos y no se recomiendan. Y no se ha establecido ninguna estrategia de tamizaje o de pesquisa para pacientes de alto riesgo con cáncer de páncreas. Pues no hay evidencia que demuestre que alguna estrategia funcione. Vamos a hablar ahora un poquito de la anatomía y la fisiología del cáncer de páncreas. Recordemos que el cáncer de páncreas el páncreas es un órgano retroperitoneal posicionado en forma horizontal detrás del estómago, con su cabeza cerca al intestino delgado y la cola cerca al vaso. En el adulto el páncreas es plano y tiene un cuerpo elongado de aproximadamente unos 15 centímetros de largo y aproximadamente unos 5 centímetros de ancho. Desde el punto de vista de la localización del tumor, se puede asociar a diferencias en la supervivencia. Los tumores de la cabeza del páncreas, al ser más cercanos a cosas que puedan causar síntomas, se detectan más rápidamente en general, y tan solo el 36% son metastásicos al momento del diagnóstico, y a casi un tercio de los tumores de la cabeza del páncreas pueden ser resecados. Cosa muy distinta ocurre en los tumores del cuerpo y de la cola del páncreas, que permanecen silenciosos durante gran parte de su historia natural, y ya cuando son diagnosticados, más de los 2/3 de los pacientes ya tienen enfermedad metastásica. Eso lógicamente afecta la probabilidad de control a largo plazo y el pronóstico, y haciendo que los pacientes con tumores de la cabeza del páncreas tengan mejor pronóstico que otros pacientes. Aquí podemos observar lo que uno normalmente ve. Estas imágenes pretenden como hacer una ubicación. Miren ustedes, aquí podemos observar el hígado, la vesícula biliar. Aquí podemos observar el páncreas. Miren atrás en el retroperitoneo. Ustedes pueden observar grandes vasos importantes como la aorta y la vena cava inferior. Atrás, el receso interaorto cava que se ve aquí. Y podemos observar en este caso los vasos mesentéricos y portales, ¿cierto? Y que se observan muy cercanos a la estructura del páncreas, de la cabeza del páncreas. Entonces pueden ver aquí en este paciente con un adenocarcinoma de páncreas, tiene obstrucción de la vía biliar, y pueden observar las diferentes estructuras anatómicas. Esto es lo que uno debe mirar cuando miramos una imagen como un TAC en este caso, y ustedes pueden observar que es fácil que se le escape a uno anormalidades en medio de estas estructuras, que pueden ser de difícil identificación aún para personas expertas. Esta es otra imagen que pretende reforzar el concepto donde miramos en un TAC. Efectivamente vemos, a mí me ayuda mucho ubicar lógicamente el hígado, la aorta, y a su izquierda que realmente en el cuerpo es a la derecha la vena cava inferior, y por delante de la aorta va surgiendo la arteria mesentérica superior, y la vena que está cercana es la vena mesentérica superior. Y esa estructura de tejido blando que hay ahí, que estoy señalando, es el páncreas en íntimo contacto con el duodeno, ¿sí?
Entonces ustedes pueden observar cómo por medio de las relaciones anatómicas uno puede establecer, pues mirar dónde queda el páncreas. Los síntomas del cáncer de páncreas varían según la localización del tumor, ¿sí? Y también dependen de la estadificación. Los síntomas de la cabeza del páncreas son la colestasis obstructiva, dolor abdominal vago, náusea, dolor abdominal sordo, ictericia, pancreatitis y disglicemia. Aquí ustedes pueden ver el pigmento ictérico, pues, o la coloración ictérica de este paciente, que pues lógicamente debe hacer sospechar algún problema biliar, entre ellos el cáncer de páncreas. Los síntomas de los cuerpos, de los tumores del cuerpo y de la cola del páncreas son más inespecíficos, incluyendo las molestias abdominales o gastrointestinales, el dolor abdominal, la anorexia, la pérdida de peso, la fatiga, la incapacidad para tolerar el ejercicio, la saciedad temprana, y puede llegar incluso a obtener una masa abdominal palpable, ¿sí? Además de los síntomas locales, que son estos que acabamos de mencionar, tenemos las manifestaciones sistémicas que incluyen astenia, anorexia, pérdida de peso, linfadenopatía supraclavicular, que son los nódulos de Virchow, la linfadenopatía periumbilical, con el nódulo de la hermana María José, y palpación a nivel del fondo de saco de Douglas en el examen pélvico. Y puede haber también ascitis, ya cuando hay carcinomatosis asociada, lógicamente. Cuando ya tenemos estos síntomas, estamos hablando de enfermedad pues avanzada, muy probablemente no susceptible a tratamiento locorregional. Como lo mencionábamos antes, los síntomas asociados a la cabeza tienden a ser diagnosticados en forma más temprana que aquellos asociados al cuerpo y la cola del páncreas. Desde el punto de vista de la histología, el cáncer de páncreas la mayoría de las veces es un cáncer de páncreas, es un adenocarcinoma. El más severo es el ductal infiltrante. Hay otras modalidades, pero esas son bastante raras. Tiene una inmensa cantidad de desmoplasia o de tejido fibroso o fibroconectivo alrededor, que le confiere un pronóstico bastante grave. Es un tumor tremendamente infiltrante y bueno, esta abundancia de estroma es un indicador de mal pronóstico. Desde el punto de vista molecular, el cáncer de páncreas parece tener, como otros tumores, un proceso no tan organizado como se ve en esta diapositiva, en donde arranca con un epitelio normal y termina en un epitelio carcinomatoso invasor, pasando por en neoplasias pancreáticas, llamémoslo in situ, 1A, 1B, 2 y 3. Estas estructuras pues, que se pueden identificar de tumores no invasores que van adquiriendo mutaciones y anormalidades hasta alcanzar el fenotipo oncológico, parecen desarrollarse a través de los años y es un modelo que también hemos visto en otros tumores. Sin embargo, mientras más se estudia, se ha visto que desde el punto de vista molecular sí parece haber unas cosas interesantes, y yo voy a mostrarles pues como un resumen, una caricatura. Realmente no tiene esta secuencia que está vista, sino que puede tener secuencias alternas, pero nos puede ayudar desde el punto de vista didáctico, que una de las alteraciones más ubicuas es la mutación del KRAS, ¿sí? Que se asocia incluso a las neoplasias intraductales tipo 1 pancreáticas, tipo 1, PANIN1, que estas pueden o no evolucionar hacia tumores, y son bastante comunes en personas normales, incluso en las autopsias se encuentran con mucha frecuencia. Después de la mutación del KRAS, casi siempre los pacientes adquieren alguna forma de alteración del P16, específicamente el P16 se pierde. Y la pérdida del P16 es
libera a las células tumorales de controles críticos que le impidan crecer, permitiendo que proliferen células que no deberían proliferar. Las alteraciones del PI16 sí son características del PANIN2. Estas sí son lesiones preneoplásicas y casi siempre avanzan hacia la formación de tumores más graves. Después adquieren estas células que han tenido estas mutaciones previas, adquieren la mutación del P53 y ya sí estamos hablando de un fenotipo que es francamente precanceroso. O sea, las células cuando ya mutan el P53 ya están razonablemente comprometidos a generar una neoplasia invasora. Y dos sistemas que se complementan, que son pérdida del SMAD2 o el factor de transformante de crecimiento beta, TGBF, que los factores, la pérdida de estos dos son muy comunes. Y de hecho, pues el SMAD4 es una proteína, pues es un elemento de la cascada abajo del el Transforming Growth Factor, entonces beta. Entonces podemos decir que cuando se pierde el SMAD4 no se necesita ninguna otra anormalidad en esta vía, pero cuando el SMAD4 está intacto, casi siempre logramos establecer alguna pérdida de esta vía por otro mecanismo, de tal manera que podríamos decir que las cuatro características que son comunes, la pérdida del KRAS, el P53 y alguna alteración de la vía del factor de transformación de crecimiento beta están afectados, ¿sí? Y quiero ilustrar con estas flechas bidireccionales que el orden no necesariamente es el que estamos mencionando y que todas estas últimas alteraciones todas dan origen a neoplasias de más alto grado, las PANIN3. Y tanto el SPANIN2 como el SPANIN3 tienden a formar ya a evolucionar con otras alteraciones que no voy a mencionar aquí en aras del tiempo a formar el cáncer de páncreas invasor ya propiamente. Miren ustedes cómo la probabilidad de encontrar estas anormalidades es altísima. 100% de los pacientes, esencialmente el 100% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen mutaciones del KRAS. Esencialmente el 100% tiene alteraciones de la P16 y la inmensa mayoría tienen mutaciones del P53 y podemos decir, como ya lo vimos, que hay un 100% de alteraciones de la vía del Transforming Growth Factor beta. Vemos también en esta gráfica pues esencialmente lo mismo. Ahí se han identificado problemas de la proliferación, del reparo del DNA, del control del ciclo celular, de la apoptosis y la invasión y las metástasis. De nuevo el KRAS, SMAD4, el Transforming Growth Factor beta, cosas como el P53, el P16 que ya vimos, y cosas que no hemos mencionado, pero trastornos en el de reparación del DNA. Algunos de estos síndromes de reparación del MLH1, el síndrome de Lynch, se asocia también a cáncer de páncreas. Las mutaciones del BRCA2, que son importantes en cáncer de mama y ovario, también están asociados a cáncer de páncreas familiar. Y bueno, y otros genes que podemos observar aquí que están implicados. Pero importante es que no olvidemos las cuatro elementos que son comunes: la mutación del KRAS, P16, P53 y la pérdida desde el punto de vista funcional del Transforming Growth Factor beta por medio del SMAD4 u otros elementos. Se considera que el cáncer de páncreas se demora desde el momento en el que arranca a tener anormalidades y daños y a adquirir hits desde el punto de vista, se demora aproximadamente unos 20 años en desarrollarse. O sea que no es una enfermedad, es como todas las enfermedades oncológicas, es una combinación de golpes genéticos que se van acumulando en las clonas y en las subclonas que finalmente van a dar origen al fenotipo oncológico. Aquí vemos una gráfica que probablemente no nos dice demasiada verificación en las consideraciones de tratamiento. Miren ustedes, esta ha sido como la evolución histórica del tratamiento del cáncer de páncreas. En realidad podemos decir, quiero resaltar que por allá en los 30 fue el doctor Whipple el que se refinó una técnica de cirugía
que es la pancreatoduodenectomía, y que se llama la operación de Whipple. Es una cirugía gigantesca, fue inventada en los 30 y todavía hoy es el pilar del manejo de los pacientes con cáncer de páncreas. Aquí podemos, ya por allá en los 70 lograron modificar un poquito la cirugía de Whipple haciendo la preservadora del píloro. Eso fue un avance porque disminuyó los efectos secundarios de los pacientes, pues las secuelas gastrointestinales de los pacientes que eran sujetos a esta cirugía. También en los 70 se estableció que el tabaco era un factor de riesgo. En los 90 se empezó a utilizar el TAC y la endosonografía para la valoración de los pacientes de forma antes del tratamiento. Por allá en 1997 se incorporó el primer medicamento para enfermedad metastásica. Por allá a mediados de los 2000, de la primera década del 2000, se encontró la primera terapia dirigida, no particularmente eficaz, pero bueno, incrementó un poquito la supervivencia global. Y ya hacia el 2010-2011 se encontró que combinación de medicamentos es superior a un solo medicamento, que es un avance que es básicamente el momento en el que estamos actualmente. El estadio del cáncer de páncreas, definitivamente, como en todas las enfermedades, la estadificación apropiada es crítica para el manejo de los pacientes con esta enfermedad. Los tumores T1 y T2 y T3 son potencialmente resecables. Los tumores T4, que comprometen la arteria mesentérica superior o el eje celíaco, son no resecables. Entonces ustedes pueden observar cómo los estadios, pues esencialmente se dividen en estadio 1 a estadio 4. Miren ustedes como todos los estadios que tienen compromiso, pues, de menos de 2 centímetros, sin compromiso de los ganglios linfáticos, se denomina un T1. Los que tienen más de 2 centímetros pero que están confinados al páncreas se denominan T2. El T3 es aquel que tiene más de 2 centímetros, que se sale se extiende más allá del páncreas, pero no compromete la arteria mesentérica superior o los vasos del eje celíaco. Se denominan T3, o sea, son todavía resecables. Cualquiera que tenga un estadio, pues, con compromiso ganglionar regional se denomina N1. Los pacientes T4 son aquellos que tienen compromiso que lo hace irresecable por compromiso locorregional, usualmente, pues, invasión de estos vasos que mencionábamos. Y estadio 4 son cuando hay metástasis. Miren ustedes cómo la supervivencia va cayendo de una forma dramática, de un 24% a 5 años en estadio 1A, el más pequeño, a un 4,5 en estadios 4. El uso de imágenes es absolutamente esencial para esto. Hoy en día se utiliza la tomografía axial computada, ¿cierto? El TAC es el pilar del diagnóstico. Muchas veces tenemos que complementarlo con otras cosas como endosonografía o con angioresonancias y cosas de esas que nos ayuden a delimitar y delinear mejor los aspectos del páncreas, sobre todo cuando se está considerando hacer maniobras como implantación de stents biliares para la dilatación cuando hay obstrucción de vía biliar, o cuando se está pensando hacer una cirugía, específicamente establecer las relaciones anatómicas con los vasos sanguíneos principales como la arteria mesentérica y los vasos del eje celíaco. Son esenciales para poder proceder con el diagnóstico. Uno de los problemas es que, a pesar de que parece ser fácil de resecar por las imágenes, al momento de hacer la cirugía, muy frecuentemente los cirujanos se encuentran con que el tumor está tremendamente adherido a estructuras vecinas, haciendo que es muy difícil su resección. Como lo mencionábamos previamente, dentro de la biología del tumor, esta es una enfermedad inmensamente desmoplásica que genera gran cantidad de tejido fibroso, y ese tejido fibroso tiende a afectar tejidos
aledaños, haciendo la resección un tema pues que es de mucha dificultad. Se han establecido varios criterios de resectabilidad. Se considera que son resecables, lógicamente, aquellos que no tienen metástasis a distancia y que no tienen compromiso radiológico de afectación de la vena mesentérica superior o de la vena porta, ¿sí? Y que tienen pues que los planos grasos alrededor del eje celíaco, la arteria hepática y la arteria mesentérica superior están claramente establecidos, delimitados. Esos pacientes son claramente resecables y pues por lo menos se puede considerar la resección. Se considera que tienen resecabilidad cuestionable o dudosa, pues lógicamente aquellos que no tienen metástasis a distancia, que tienen compromiso de las venas mesentéricas o de la vena porta con distorsión o estrechamiento de la vena o la oclusión de la vena, con un vaso, pues llamémoslo así, que permita compensar, un vaso distal que permita hacer una anastomosis de esa resección que se haga. Si hay un lecho receptor venoso apropiado, se puede tolerar que haya compromiso de estos vasos venosos. Se puede aceptar el compromiso de la arteria gastroduodenal hasta la arteria hepática, siempre y cuando haya pues como elementos que el cirujano permita manejar para compensar por esta ausencia. Y una que es particularmente importante y que es, a mi juicio, pues es como una de las causas más frecuentes de que me regresen los pacientes con cáncer de páncreas sin que se les pueda operar, es cuando hay abultamiento de la arteria mesentérica superior que no excede los 180 grados de la circunferencia del vaso. Si excede los 180, claramente no es resecable. Cuando no excede los 180, todavía los cirujanos se le animan a hacer un Whipple, pero esto vuelve tremendamente difícil y larga y dispendiosa la cirugía con altos riesgos porque ya tiene componente vascular grande. Son pues criterios de irresecabilidad en los tumores, en todos los cánceres de páncreas, las metástasis a distancia con metástasis al hígado. En los tumores de la cabeza de páncreas, además de eso, ¿cierto? Que haya un compromiso de más de 180 grados de la arteria mesentérica superior y cualquier compromiso celíaco o de la vena cava inferior. Y que no se pueda reconstruir los sistemas venosos de la vena mesentérica superior y porta. Y, lógicamente, cualquier invasión de la aorta o cualquier compromiso que rodee la aorta. Los tumores del cuerpo tienen esencialmente las mismas contraindicaciones que los tumores de la cabeza del páncreas para la resección, y los tumores de la cola del páncreas tienen pues esencialmente las mismas contraindicaciones. Compromiso nodal a ganglios linfáticos que no son regionales son también criterios de irresecabilidad. Y esto, lógicamente, miren ustedes qué tan dependiente del operador, qué tan dependiente de los cirujanos es esto. Una de las cosas más importantes cuando uno tiene un paciente con cáncer de páncreas, que uno crea que es operable, es que lo evalúe el que uno crea que es el mejor médico para el trabajo. Afortunadamente Medellín no tiene deficiencias en ese departamento de médicos excelentes. Aquí vamos a ver a continuación un video de 3 minutos de la Johns Hopkins robado de YouTube sobre la pancreoduodenectomía. Voy a poner pues todo el audio y todas las cosas. El video duraba unos 10 minutos, saqué los 3 minutos que me parecieron más interesantes. Sleep with general anesthesia. After the patient's abdomen is prepped with an antiseptic
and draped appropriately, generally the operation is performed through a midline incision. Under certain circumstances, the operation can also now be done laparoscopically through 4 or 5 small incisions. However, most operations are still done through an open incision. Once the incision is made, the surgeon carefully explores the abdomen to confirm that the tumor has not spread beyond the pancreas and its surrounding area and therefore can still be surgically removed. Because the head of the pancreas is located so deep within the abdomen, many structures have to be divided before the tumor can be removed. The gallbladder is mobilized and the bile duct leading to the duodenum is divided. Next, the duodenum is divided to preserve the entire stomach as well as the pylorus valve and the first portion of the duodenum. This is referred to a pylorus preserving Whipple procedure. In some cases, the surgeon may perform a classic Whipple procedure where a portion of the stomach is also removed. The neck of the pancreas is divided, being certain that no tumor is left behind in the neck or body of the gland. One of the most important steps in this operation involves removing the pancreas and tumor from 2 important vessels that supply blood to the intestines and return it to the liver. These are called the superior mesenteric artery and the superior mesenteric and portal veins. Occasionally, if these structures are involved with tumor, portions of these important veins are also removed. This dissection is quite complicated and prolongs the operation. The proximal small bowel, called the jejunum, is divided, allowing the entire specimen to be mobilized and removed from the body. Once the specimen, consisting of the pancreas containing the tumor and the surrounding tissues, is removed, the reconstruction is then carried out in a stepwise fashion. Generally, the remaining pancreas is reconnected or anastomosed to the proximal small bowel in an end-to-side fashion. Next, several inches beyond the first anastomosis, the bile duct is reconnected to the jejunum. Finally, downstream from the bile duct anastomosis, either the duodenum or stomach is reattached to the jejunum depending upon whether a pylorus preserving or a classic Whipple has been performed. So, in summary, a Whipple operation or pancreaticoduodenectomy removes a portion of the pancreas containing the tumor, the gallbladder and distal bile duct, and most of the duodenum, along with a section of small bowel or jejunum. The reconstruction includes anastomosing or reattaching the pancreas, the bile duct, and duodenum or stomach to the small bowel. Aquí ustedes pueden observar un paciente que claramente no tiene enfermedad resecable. Miren, pues, porque tiene enfermedad metastásica. Ustedes pueden observar, este es el hígado. Aquí pueden observar ustedes cómo el tumor está afectando más del 180 grados de la arteria mesentérica superior. Mire qué lindo se alcanza a ver. El tumor tiene una necrosis en el centro y tiene ganglios, anopatías entre la aorta y la cava, ¿sí? Miren que también hay un compromiso en la arteria de la vena mesentérica. Entonces miren ustedes cómo estas cosas sí se pueden ver, lógicamente no siempre se ven. Esta es una imagen tomada pues de una página de Medscape que efectivamente es tan buena que quedó pues publicada. Aquí está la lectura para quienes quieran detenerse un poquito en eso. ¿Cuál es el tratamiento estándar de los pacientes con cáncer de páncreas? Esencialmente pues se divide en resecable, marginalmente resecable, no resecable y metastásico. Yo ahorita voy a hablar pues con detalle, pero lo que quiero decir es esencialmente resecable, opérelo, ¿sí? Si es metastásico, arranque con quimioterapia. Si es irresecable, dele tratamiento igualito que si fuera enfermedad metastásica para efectos prácticos.
no es anticipable que la quimioterapia le baje el tamaño y le ponga y lo vuelva resecable. No es algo que suceda con frecuencia. Ocasionalmente hemos visto cosas de esas, pero en general no se ven. Y el que tiene resectabilidad borderline o que no se sabe, pues con mucha frecuencia lo que hacemos es, si pensamos que es resecable, de todas maneras le recomendamos la cirugía, porque casi nunca cuando arrancan limítrofes terminan pudiendo resecarse. Entonces hay muchas consideraciones a tomar en cuenta al momento de hacer tratamiento con estos pacientes, y debemos entender que aún aquellos con enfermedad temprana tienen pronóstico supremamente grave. Conclusión: el cáncer de páncreas es una de las causas de muerte más importantes en los Estados Unidos, no tanto en Colombia, pero está aumentando. En mi práctica diaria hay gran cantidad de pacientes con cáncer de páncreas. Hay avances, pero estos avances están supremamente lentos. De todas maneras, los pacientes se siguen muriendo de esta enfermedad y la supervivencia a 5 años es bastante mala. Los pacientes, hay consenso de que los pacientes con alto riesgo deberían ser tamizados, lo que no sabemos es cómo. Y hay varios dianas moleculares que podrían ser interesantes, pero infortunadamente todavía no han sido atacables. Y hay muchos retos que permanecen en el diagnóstico y en el manejo de pacientes con cáncer de páncreas. Y con eso se despide Mauricio Lema. Muchas gracias.